buenos días a todos. Muchísimas gracias a Caja Viva, Caja Rural y a vuestra fundación por invitarme a hablar ante vosotros esta mañana. Verdaderamente una mañana maravillosa que tenéis en Segovia. Os voy a hablar de la economía tal como la veo yo en la etapa post-COVID y también de problemas que hay. Desde la energía hasta la inflación y pasando por desequilibrios que hay tanto en el campo monetario como en el campo fiscal. Y tú quieres que yo hable mientras me cambia las giras. Yo no sabía que estas acrobacias estaban incluidas en la improvisación. No, pues seguimos. Bueno, pues entonces tenemos que hablar de la economía post-COVID y tenemos que reconocer. ¿Me has puesto las pilas? Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, esto lo apagamos, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, un hombre con iniciativa para resolver los problemas, ¿no? Pues, todo lo que nos ha pasado es realmente muy, muy extraño. Y una de las razones por las cuales miro al futuro con optimismo es la reacción que hemos tenido todos ante un fenómeno tan insólito como el que nos ha sucedido. Es verdaderamente lo que decía Taleb de el cisne negro, ¿no? Es algo que no has previsto que te va a pasar. Y ya es proverbial, si nos hubieran dicho hace 2 años lo que íbamos a vivir, habríamos dicho que era imposible. Bueno, pues lo hemos vivido y hemos vivido una cosa de la cual no teníamos experiencia. La experiencia de estas epidemias, o por llamarlo por su viejo nombre, la peste, eran experiencias pasadas, ¿no? Hace más de un siglo de la mal llamada gripe española, ¿no? Y todo ha sido extraño, desde el hecho de la pandemia, el impacto económico también ha sido raro, porque hemos tenido una crisis hace 10 años o 15 años, y esa crisis parecía que era algo a lo que estábamos acostumbrados, porque la habíamos vivido antes. No sois tan jóvenes como para no haber vivido ninguna crisis económica antes, así que no finjáis adolescencia, ¿no? Bueno, pues volvimos a vivir una crisis económica en estos últimos 2 años, pero fue distinta, ¿no? Fue distinta a las anteriores. Los cambios en el trabajo, es una cosa impresionante, así que nos hubieran dicho lo que hemos vivido, ¿no? En la hora de trabajar. Es verdad que en algunas actividades, como por ejemplo la mía de la radio, pues ya teníamos alguna experiencia de haberlo hecho antes y tenemos experiencia de trabajar a distancia, sin vernos. Pero claro, ahora no era un día de cuando en cuando porque teníamos algún viaje o alguna cosa, sino todos los días y todos los meses, y un mes y el otro mes, de un cambio completamente distinto. En la radio os cuento que en el apogeo de la pandemia solo iban a la emisora los directores de cada programa o de cada sección. Entonces ya después, cuando ya pude ir, entonces iba para visitarlos, me decía Carlos Alsina que lo peor había sido tanto tiempo haciendo el programa solo, porque es que estaba solo en el estudio central de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Es una mesa grande, donde habitualmente pues estamos, no sé, los que hacemos la España de que madruga, pues estamos todos ahí, siempre, todos los días. Y de pronto un mes y otro mes y otro mes, sin nadie, ¿no? Nos acostumbramos a ese tipo de trabajo. Gracias a Dios, algunos lo pudimos hacer, otros no. Por eso, en esta crisis también, como suele suceder en las crisis económicas, no todo el mundo sufre por igual. Y hay gente que sufre mucho más, claro está. Y todos los sectores económicos que tenían como centro de su actividad la interrelación social, pues obviamente padecieron mucho más que
mucho más que otros, ¿no? Pero, digamos, mi primera idea a este respecto es, para lo que nos ha pasado, no hemos salido tan mal. Para lo que nos ha pasado. Porque hay que tomar distancia para entender lo que nos ha pasado de verdad. Por supuesto que podemos decir que la humanidad ha sufrido pandemias peores. Yo creo que todas fueron peores. Todas las que podamos recordar han sido peores que esta. Hasta esta semana, el número de casos de COVID en el mundo eran 240 millones. Y los muertos, 4,8 millones. Mientras que 2.800 millones de personas tenemos la pauta completa de la vacuna. El 36% de la población mundial. En España, nuestra mortalidad es de media, 185 por 100.000, pues es más o menos como la de Francia. Y mejor que la de Italia. Y mejor que la del Reino Unido. Y mejor que la de Estados Unidos. Claro, las pestes son como son como las guerras, ¿no? Ninguno de nosotros está acostumbrado a lidiar con las pestes o las guerras como lidiaban nuestros antepasados. Nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos, ellos sabían lo que era de verdad una guerra, ¿no? Y sabían lo que era de verdad una peste. Por no hablar de las viejas pestes, ¿no? Las antiguas pestes como la peste negra del siglo XIV, que mató a la tercera parte de los europeos. Se dice pronto, a la tercera parte de la población de Europa los mató esta peste, ¿no? Para hablar de tiempos más cercanos, la gripe, como digo, mal llamada española, no se sabe bien la tasa de mortalidad, no se sabe exactamente cómo fue, pero pudo alcanzar, no sé yo, 40 millones de personas, 50 millones de personas. O sea, la tasa de mortalidad ahora del COVID, pues vendría a ser como 10 veces menor, ¿no? Y si en sanidad estuvimos relativamente mejor, en economía también, claro. El golpe económico, hay que intentar ver lo que ha sucedido, ¿no? Fue brutal. Es decir, pensemos lo que significa interrumpir la interacción social. Toda la clave de la economía de mercado es eso. Siempre fue eso. Es relacionarnos unos con otros. Así funciona todo. Y de pronto, ¡trac! Eso no se pudo hacer. Entonces, como os he comentado hace un momento, afectó mucho más algunas actividades que otras. Vosotros en la caja de obsequios que habéis sorteado relativamente bien esto, yo creo que por lo que he leído no cerraste ninguna oficina, muchos otros sectores y otras actividades pues padecieron, ¿no? Vosotros también, el sector financiero, fijaros lo que significa la pérdida de rentabilidad por los tipos de interés negativos y desde luego todo lo que significa la comunicación, la digitalización. Eso por supuesto que está muy bien, pero no es gratis, ¿eh? Eso tiene costes, ¿no? En alguna parte leí, no sé si tú lo dijiste, de que os ayudó la austeridad de los castellanos, ¿no? Ha dicho, yo creo que eso es una cosa que está muy bien. No sé por qué austeridad se ha convertido en una mala palabra. Austeridad es una virtud. De toda la vida, la austeridad, eso es una virtud. Y entonces lo que hace es, pues, fortalecernos y ponernos en mejores condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos un año 2021 en donde lo que hemos visto claramente es que el problema sanitario se ha ido resolviendo. Hemos visto claramente que la economía se está recuperando. Con matices que después os apuntaré, pero claramente el camino va en esa dirección.
Una prueba de ello son algunos de los problemas con los que nos estamos encontrando, que es el desequilibrio en las cadenas de suministro. Es un problema curioso, ¿no? Que de pronto hay tensión en los mercados de energía, por supuesto, algo diré después de eso. Hay desajustes de oferta y demanda de todo. Demanda y oferta de cosas y demanda y oferta de gente. Desde los camioneros en el Reino Unido, como sabéis, hasta la noticia que me enteré ayer o antes de ayer, que faltan médicos en Burgos. Esto no es casualidad, esto lo que testimonia es que la economía se está recuperando y cuando se recupera, pues empieza a haber tensiones en los diferentes sectores. Hoy mismo leía en el Wall Street Journal, lo comenté en la radio, una cosa muy rara, y es que en Estados Unidos hay como 5 millones de trabajadores que han desaparecido, que nadie sabe dónde están. Porque lo que hay es, claro, como tienes una crisis, después te recuperas, pero nunca te recuperas de manera lineal. La economía no es un reloj, ¿eh? La economía va haciendo así, así, así. Entonces te quedas con que te sobra gente o te falta gente, y te falta gente, y hay cadenas de suministro rotas, porque lo que hay es una actividad que se recupera, si no, no habría ninguna dificultad, ¿no? La frase que hemos escuchado tantas veces durante la pandemia es esta frase de nada será como antes. La hemos escuchado muchas veces. En el fondo, la frase suena muy bonita, pero es muy boba, ¿no? Porque es que no sabemos lo que va a pasar. Con lo cual, ¿cómo sabemos que la economía no va a ser como antes? ¿Qué pasa en vuestro poderosísimo sector agrícola, los servicios? ¿Qué pasa? Que la gente no va a seguir cultivando y trabajando el campo, no va a haber hostelería ni va a haber turismo, pues no se entiende, ¿no? Este verano me llamó la atención una noticia, y es el presidente de Ryanair, este extravagante irlandés que se llama Michael O'Leary. Justo cuando todo el mundo decía se va a acabar el turismo, ya nunca más volverá a ser como antes, lo que hizo Michael O'Leary fue aumentar la compra de aviones. Compró más aviones el tío, aprovechando el lío que hubo con los Boeing 737 MAX. ¿Os acordáis de eso, no? Que lo que resultó, claro, que muchísimos tuvieron que quedarse en tierra, obviamente el precio bajó, aprovechó y se compró 200, una cosa así. Obviamente, este señor está pensando que las cosas sí van a ser como antes. Y que ese mercado en donde él está, que es el mercado del turismo low cost, ese mercado se va a recuperar. Entonces, a lo mejor hay menos viajes de negocios en clase business, pero este no es el mercado de Ryanair. Ryanair va en otra dirección. Lo que quiere son millones de personas que se empezaron a mover por el mundo en las últimas décadas haciendo turismo. Pues el señor dice que va a ser igual, ¿no? ¿Recuperaremos la normalidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y pues haremos algún equilibrio entre cómo trabajaremos a distancia o no. La verdad es que no es lo mismo trabajar a distancia que trabajar en el sitio. Y prácticamente en todas las actividades. En todas las actividades. Incluso en la que los que sabíamos lo que era trabajar a distancia, como los de la radio, no es lo mismo estar en mi casa, como estuve durante un año, que estar viendo a Carlos Alsina ahí que me pone las caras que me pone cuando estoy diciendo algo que no le gusta, cosa que sucede bastante a menudo. Pero es que la cara es que no se ve cuando estás a distancia. Entonces, y se trabaja mejor cuando le está viendo, ¿no? Entonces, mi resumen de este punto: tenemos una economía que claramente se recupera, las tensiones que aparecen son síntomas de la recuperación, y no podemos actuar alegremente diciendo que nada va a volver a ser como antes, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar, y perfectamente puede suceder que muchas cosas sí vuelvan a ser como antes. Dejadme que os haga algún comentario sobre la inflación. Primero vamos a tener un recuerdo hacia los economistas españoles del siglo XVI y del siglo XVII, muchos de ellos castellanos,
que se dieron cuenta ya entonces de que la inflación era un fenómeno monetario y de que tenía que ver la subida de los precios que había en Castilla con la llegada de los metales preciosos de América. Esto para los economistas nos atrae mucho porque hemos tenido siempre una disputa sobre quién fue el primero que descubrió lo que llamamos la teoría cuantitativa del dinero, que relaciona la cantidad de dinero con el nivel de los precios. Y siempre se habla de un famoso francés que se llamaba Baudin, pero en realidad varias décadas antes estos economistas que os comento ya se dieron cuenta de que había una relación entre el crecimiento de los precios y la cantidad de dinero. Observad que las personas somos animales de costumbres, ¿no? Y no había costumbre de que los precios subieran. No había costumbre de la inflación. Es al revés que mi Argentina natal, donde si algún día dejan de crecer los precios, la gente se va a volver loca, claro, porque toda la vida lo que han tenido es inflación. Pero nosotros nos hemos pasado pues más de 10 años, quizá 20, ¿no? Con inflaciones muy moderadas. Y entonces esto lo vamos internalizando, ¿no? Porque la previsión de la conducta humana es lo que llamamos los economistas la elasticidad unitaria de las expectativas, que es un nombre muy rimbombante para decir que nosotros pensamos que va a pasar lo que está pasando. O sea, proyectamos hacia el futuro lo que está pasando, que bueno, es una actitud como cualquier otra, ¿no? Pero bueno, entonces como de pronto empiezas a tener durante 2 décadas una inflación muy moderada, pues ya supones que esto va a seguir así. Y no parece, ¿no? No parece que vaya a seguir así. No parece que vaya a seguir así. Tenemos los resultados, como dirían los escolásticos castellanos del XVI, los resultados de una política monetaria muy expansiva. Hemos tenido una represión de los tipos de interés. Nadie sabe más de este negocio que vosotros. Estáis en la banca, sabéis perfectamente eso. La idea de tener una política monetaria expansiva siempre es presentada por los gobernantes como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Y que de pronto aquí se resuelven todos los problemas con unos tipos de interés artificialmente bajos. En realidad puede resolver algunos problemas, pero puede crear otros. Y normalmente crea otros. Normalmente le resuelve los problemas al Estado, que por eso crearon los bancos centrales. El Estado tendrán muchos defectos, pero muy idiotas no son. Entonces dijeron, vamos a ver que conseguimos que nos financien. ¿Y cómo hago para que nos financien? Pues no, creando un banco cuya misión sea pues darme crédito a mí, descontar mis papeles, comprar mi deuda, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a pasar estas cosas, la reducción artificial y perdurable de los tipos de interés genera problemas, genera desajustes entre ahorro e inversión. Y en el fondo, cuando estalla una crisis que hemos vivido y que volveremos a vivir, no estamos vacunados contra las crisis, lo que aparece de pronto, de manera vívida, es precisamente esto. Al tener unos tipos de interés artificialmente reprimidos, se estimula la inversión y se desanima el ahorro. Y esto al final estalla, porque no puede funcionar con una inversión desbocada y sin ahorro. La última crisis normal, no esta fue anormal, la última crisis normal que tuvimos, eso fue lo que pasó. Y se veía muy claramente con los edificios de pisos sin vender. Ese es el desajuste entre ahorro e inversión. Había una inversión que no estaba compensada por el ahorro correspondiente, y entonces no había compradores para los inversores. Por cierto, es complicado darse cuenta de los problemas cuando están sucediendo, ¿eh? Es mucho más fácil después, ¿eh? Pero a toro pasado ya sabemos, ¿no? Pero antes de que pase el toro, es muy complicado darse cuenta de cuándo te estás equivocando, ¿eh? Es muy complicado.
sobre todo en estos fenómenos de expansión monetaria, porque lo que hacen es generar una ilusión, donde por un lado tienes un crédito gratis para comprar unos activos que suben de precio. Entonces tú dices, pues esta es la mía, ¿no? Esta es la mía. Me endeudo de manera irresponsable para comprar cualquier cosa, porque total, ¿qué más da? Cualquier cosa que compre será un activo cuyo valor va a subir. Grave error, ¿no? Al final dejan de subir y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces tenemos una situación ahora de tensión monetaria que se está reflejando en los precios, que empiezan a subir. Es verdad que sobre eso se mezclan otras cosas, como por ejemplo el sector de la energía. Y ahí tienes un problema, digamos, genérico, que es lo que presiona al conjunto del nivel de precios, y algunos problemas específicos, del gas, de la energía, lo que sea, de la a veces excesiva alegría con la que se habla de los cambios energéticos. En la revista El Economist, que sale hoy, dedica su portada a eso, le llama el choque energético. Y dice, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar con grandes, importantísimos sectores de la economía como la energía. Y de pronto nos damos cuenta de que lo que nos contaron, y es de que vamos a hacer una revolución verde y todos vamos a ser muy felices y todo va a ser muy barato y todo, que era mentira. Es que era un camelo. Las transiciones son muy complicadas y sobre todo no son gratis, ¿eh? No son gratis. Entonces, si tú de repente quieres ser el gobernante más verde del planeta, pues ten cuidado, porque lo que vas a tener en tu obligación moral es decir, usted señora, igual esto le va a costar. Igual esto le va a costar, entonces hay que decirlo. Pero aquí parece que tenemos miedo al debate, no queremos decir nada. En otros lugares tienen menos complejos. Ya sabéis lo que estaba diciendo ayer Macron, ¿no? En Francia, de que su plan es energía nuclear a tope. Y aquí algún político que se levanta y dice eso, lo corren a gorrazos, ¿no? O sea, dicen que herejía, no se puede, ¿no? Tenemos que ser qué, y a la hora de plantear esto, pues hay mucha frivolidad, y mucha superficialidad, y mucha negación de los costes. Yo creo que una obligación, así como es una obligación de cualquier empresario, de cualquier profesional, sumar los ingresos, pero también sumar los costes, habría que exigirles a los políticos que hicieran igual. Así que cada vez que nos propongan algo para arreglarnos la vida, que nos digan por favor cuánto nos van a costar. Porque lo que sabemos seguro es que lo vamos a pagar nosotros, de alguna manera o de otra, pero siempre lo vamos a pagar nosotros. Y entonces con la cuestión de la inflación y de la energía, tenemos esa dificultad que nos pone en un contexto en donde lo monetario, lo financiero, va a entrar en tensión. Y aunque nos juran, porque siempre nos juran, que no va a pasar nada y que esto es temporal, pues a lo mejor sí, no lo sé. Pero mi advertencia genérica es que cuando nos digan que la inflación es temporal, pues tengamos cuidado, porque igual no lo es. Igual dura más de lo que nos están diciendo. Y la inflación es terrible. Vosotros no sabéis lo que es la inflación, yo sí. Por mi país. Sé lo que significa. Y he vivido un episodio hiperinflacionario. No tenéis ni idea de lo que es eso. La hiperinflación es cuando los precios suben más del 50% por mes. Por mes, ¿eh? Estos fenómenos, claro, solamente se producen cuando hay bancos centrales. Entonces, si no, alguien tiene que darle a la maquinita sin cesar. Y Keynes cuenta en uno de sus libros, una de las primeras hiperinflaciones se produjo en el centro de Europa a principios de la década de 1920. Y cuenta Keynes la anécdota
de que en Viena la gente iba a los bares y pedía 2 cañas. No fuera a ser que el precio subiera entre la primera caña y la segunda. Eso es la hiperinflación. Significa que te dan un billete y ese billete que te dan te quema en las manos. Te quema. Porque sabes que ese billete que hoy vale 100, dentro de 4 semanas vale 50. Imaginaros lo que significa organizar, moverse en una economía así. Pero está todo el mundo desesperado intentando rebajar al máximo la demanda de dinero, claro, porque no quieres tener eso. O lo quieres transformar rápidamente en cosas. Imaginaos el desconcierto que esto produce. Gracias a Dios estamos muy lejos de eso. Aquí, en Argentina, están bastante cerca, como cuando yo era joven. Y en algunos otros países, Venezuela y algunos otros países, ¿no? Pero lo que sí hay es una tendencia al crecimiento de la inflación. Y una de las cosas que se dieron cuenta estos benditos castellanos del siglo XVI es que la inflación es un impuesto. Un impuesto que paga el tenedor del efectivo. Cuidado con eso, porque vivimos en un mundo donde, además del desequilibrio monetario que os estoy contando, hay un desequilibrio fiscal, que es el que os voy a contar a continuación. Digo esto para que tengamos presente que hay alguien que se beneficia de la inflación. Los estados se benefician de la inflación porque son los titulares del dinero que te dan. Y tú lo pagas, tú pierdes, porque tú tienes que usar eso que te obligan a usar, ¿no? Ahora vamos a la cuestión fiscal, que también me parece interesantísimo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país en la cuestión fiscal? Me parece que es de los mayores cambios que hemos vivido en la percepción social de la gente. ¿Por qué? Porque desde que empieza la democracia, el gasto público y los impuestos no han dejado de subir. Y sin embargo, la reacción de la gente es ahora diferente que antes. Es un cambio, me parece, sutil, pero que tiene interés, tiene importancia para lo que estamos discutiendo ahora. La economía no es un vacío, ¿vale? La economía está llena de gente que opina, que piensa y que reacciona con respecto a los gobernantes a medida que le van haciendo cosas, como subirle la luz o subirle los impuestos. Reacciona la gente. Y puede reaccionar de manera distinta. Dejadme que os ponga un ejemplo que es muy luminoso para darnos cuenta de eso. Felipe González fue uno de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del mundo. Lo digo muy en serio, ganó 4 elecciones seguidas, 4. 3 con mayoría absoluta. Espectacular, ¿eh? Son de verdad un puñado los gobernantes en el mundo que hayan conseguido un éxito tan grande. ¿Por qué traigo esta colación? Porque cada elección que ganaba Felipe González había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Durante las 4 elecciones las ganó habiendo subido los impuestos en los 4 años de la legislatura anterior. Mi conjetura es que eso ya no se puede hacer. Mi conjetura es que los gobernantes, con todo el esfuerzo que hacen, para ocultar la presión fiscal, para mentirnos, para engañarnos, hay un punto en donde ya no pueden hacerlo más. ¿Sí? No, hay un punto en donde saben que si suben los impuestos y la gente los percibe cada vez más, pierden las elecciones. Y los políticos tendrán muchos defectos, pero tontos no son, y eso lo quieren evitar. Después podemos adjudicarles cualquier ventaja, cualquier vicio o cualquier virtud. Pero que quieren ganar las elecciones, eso sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos que quieren ganarlas? Vale. Y empiezan a saber, ahora, y yo creo que por primera vez, porque se extiende este fenómeno, que la cuestión de la fiscalidad no es neutral, como parecía serlo en los años de Felipe González. Decía, pues subamos los impuestos porque total no pasa nada, porque ganamos las elecciones. Y por mayoría absoluta, seguimos subiendo.
Hay un punto en donde se produce cruzas ese umbral, sabes que te has equivocado y lo pagas en las urnas. Digo esto porque en algunos países sabemos que ha sucedido. Por ejemplo, en los países nórdicos, que siempre ha sido una especie de ejemplo, una especie de paradigma que nos han puesto. Y entonces, sí, grandes estados, subimos los impuestos. Yo decía, os estáis equivocando. Lo que están haciendo los países nórdicos ahora es bajar los impuestos. ¿Por qué? Y porque los subieron demasiado. ¿Recordáis? Los más mayores recordáis, los años 60, era tan brutal que hasta, ¿cómo se llama el director de sí? Ingmar Bergman se fue de Suecia, se dijo, me voy a Alemania, porque cualquier sitio es mejor para vivir que aquí. Se dieron cuenta de que se pasaron, y entonces ahora están retrocediendo. Es decir, hay una zona gris, una especie de umbral, en donde no te sale gratis, políticamente, subir los impuestos. Entonces, ¿esto por qué lo traigo a colación? Por lo que hemos vivido en los últimos años, en donde lo hemos vivido ayer, con la presentación de los presupuestos. ¿Cuándo fue? Ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. En donde los gobernantes empiezan a decir, nosotros somos los que vamos a resolverle sus problemas, señora. Y se los vamos a resolver aumentando el gasto público. Esto es lo que vamos a hacer, y este es el presupuesto que nos presentan los gobernantes, y normalmente se insisten en decir, vamos a subir el gasto público, pero no lo va a pagar usted, señora. Usted no lo va a pagar. Lo van a pagar los ricos, los banqueros, las eléctricas, el IBEX 35, ¿vale? Pero no usted. Toda la clave política estriba en que la señora se lo crea. Y si no se lo cree, está perdido el gobernante. Si no se cree que es ella la que va a pagar, entonces el margen de maniobra de los políticos es muy estrecho. Y eso es lo que explica otra cosa del mundo fiscal, que es la explosión de la deuda espectacular. Es decir, hace mucho que no veíamos un fenómeno parecido. La explosión de la deuda pública, sobre todo pública, en estos últimos años ha sido extraordinaria. Claro, ayudada por lo que os comenté, por la inyección permanente de dinero de los bancos centrales, que lógicamente pues, facilita mucho la labor de los señores de los gobernantes de los estados, que lo que hacen es emitir deuda, con que le emitan a un poquitito de interés, pues ya resulta rentable con respecto a otras inversiones, cuando están reprimidas las finanzas. Con lo de la deuda pública también pasa algo, y es, indefinidamente no puedes aumentarla. Indefinidamente no puedes aumentarla. ¿Por qué? Porque la deuda pública, al revés del amor verdadero, no es gratis. Tampoco es gratis la deuda pública, hay que pagarla. Y si empiezan a subir los tipos, entonces te va a resultar más cara pagarla. Y si te resulta más cara pagarla, entonces tienes tú, político, un problema. Y es que lo que habías contado de que el gasto lo ibas a hacer para ayudarnos a todos, pues resulta que al final pues no lo haces para ayudarnos a todos, porque te vas a quedar con menos dinero para hacer el gasto social, porque la partida correspondiente a la deuda pues va a aumentar. Entonces, como veis, tenemos un contexto de desequilibrio, de recuperación económica, desequilibrio monetario y desequilibrio fiscal también. Todo esto empeora en la medida que la economía no crece. Si la economía no crece, entonces tenemos un problema grave y pronto. Si la economía crece, entonces vamos haciendo lo que hacen siempre los políticos, que es patear el balón. Patear el balón hacia adelante en cualquiera de las reformas que queráis. Por mi edad, la que me interesa más es la de las pensiones. No las reforman nunca. Siempre están tirándolo hacia adelante, procurando que los millones de pensionistas, claro, les sigan votando. ¿Está? Pero el contexto, digamos, es un contexto preocupante en estos tres asuntos. Vamos a concluir. La economía bien con problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Naturalmente no lo sé.
Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la radio. ¿Vosotros creéis que si yo supiera lo que va a pasar me levantaría tan temprano? Me quedaría en casa. Así que no sé lo que va a pasar. Y a los economistas siempre les divierte, nos divierte, hacer juegos, ¿no? De ¿cómo va a ser la recuperación? ¿No? Entonces ¿cómo se llama? La L es la japonesa. La peor de todas, la peor de las letras es la L, porque es como te derrumbas y te quedas ahí estancado décadas y décadas. La maravilla es la V, claro, cuando te derrumbas y después subes, ¿no? Pues estos son juegos, porque nadie sabe lo que va a pasar. Pero si os arrinconan un día en un callejón y os preguntan con una pistola en la mano, ¿cómo va a ser la letra de la recuperación económica? En una situación francamente comprometida, yo diría que digáis W. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque históricamente, si veis, la economía siempre hace W. Así que mucho no vais a equivocar, siempre hace así. Y después por algo específico de nuestro tiempo, ¿no? Y es la recuperación que claramente se está produciendo, como estoy insistiendo desde el principio, se combina con las amenazas que también mencioné. Y esto no puede durar eternamente. Es decir, lo lógico es que en algún momento dado la recuperación se vea bloqueada por la acción de alguno de esos dos mundos, del mundo financiero y del mundo fiscal. Me diréis, hombre, la posibilidad de zafar, de salvarnos de todo esto, sería una grandísima reforma liberalizadora en todos los mercados, que lo que hiciera es potenciar el crecimiento y que nos colocara, digamos, en tasas de crecimiento chinas, iba a decir, o bueno, tasas de crecimiento españolas, las hemos tenido en los años 60, ¿no? Nosotros, alguno de vosotros no es tan joven y recordará lo que decíamos, cómo crecía la economía española en los años 60, durante 10 años a una media del 6,5% anual, se dice pronto, éramos la China de Europa. Si eso se hace, y si funciona así, pues entonces se podrá disolver todo este engranaje complicado que os he comentado. Pero yo no veo mucho a los políticos por la labor, de momento. Pero igual me equivoco. Muchísimas gracias.